El tema que nos compete hoy es la ictericia y para ello vamos a hablar de la patología del hígado, vesícula, vías biliares y páncreas desde el punto de vista imagenológico. El radiólogo juega un papel fundamental en el manejo de la ictericia, que incluye determinar si existe dilatación de la vía biliar, definir el nivel y la severidad de la obstrucción e identificar la causa. Para ello disponemos de un amplio abanico de técnicas de imágenes, como son la ecografía, la tomografía, la resonancia magnética, la colangio-RMI y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. La ecografía abdominal es el procedimiento de elección para iniciar el estudio del paciente ictérico, dado que permite estudiar el parénquima hepático como las vías biliares y por lo tanto aporta una información clave en el diagnóstico. Entre sus ventajas se destacan el ser no invasiva, no usar radiación ni agentes de contraste, poder realizarse en la cama del paciente y repetirse las veces que sea necesario por su relativo bajo costo. Posibilita además la práctica de punciones aspirativas o biopsias dirigidas. Como desventajas tenemos que la calidad del estudio es operador dependiente y que la obesidad y el gas abdominal impiden una visualización óptima. La tomografía computada se utiliza para el estudio de pacientes ictéricos. Su capacidad multiplanar nos permite abarcar grandes volúmenes en un menor tiempo de exploración. Las ventajas son que, a diferencia de la ecografía, tiene mayor resolución y es una prueba objetiva. Las desventajas son el mayor costo, la utilización de radiación y de contraste endovenoso, que es un riesgo potencial de nefrotoxicidad y la posibilidad de reacciones alérgicas. A diferencia de la ecografía, la tomografía es más exacta en determinar el lugar y la causa de la obstrucción. Es útil en el diagnóstico y estadificación de las neoplasias de páncreas, de las neoplasias hepáticas, de la estenosis maligna a nivel iliar, permitiendo predecir la resecabilidad de los mismos y proporcionando un estudio de extensión. La colangiografía por resonancia magnética o colangioresonancia permite una excelente evaluación de la patología de la vía biliar, habiendo desplazado a la colangiografía endoscópica y a la transparieto hepática. La colangioresonancia permite evaluar de forma muy precisa el estado del árbol biliar intra y extrahepático, así como del conducto pancreático, visualizando en más del 90% de los casos las vías biliares intra y extrahepáticas normales, y además se observan con mayor precisión las variantes anatómicas. Ha demostrado su utilidad en la evaluación de la coledocolitiasis, donde presenta una alta sensibilidad entre el 90 y 89% y alta especificidad entre el 89 y 100%. Si la ecografía nos muestra, por ejemplo, una colelitiasis, pero no coledocolitiasis, la colangioresonancia es la exploración de elección. La colangioresonancia también es útil en el diagnóstico de la obstrucción biliar neoplásica y presenta una sensibilidad del 88 a 92% y una especificidad del 91 al 98%, una de las ventajas comparadas con la colangio-retrógrada endoscópica es que valora tanto la lesión intraductal como la extensión extraductal al visualizar los conductos biliares pre- y post-estenóticos y evaluar las características de la tumoración. Vamos a empezar desarrollando la patología hepática, como es la inflamatoria infecciosa, los tumores y la cirrosis. Dentro de las lesiones inflamatorias hepáticas, las más comunes son las hepatitis virales. Acá tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de hepatitis viral no se va a hacer con el diagnóstico por imágenes, sino que va a ser la suma de la clínica y del laboratorio.
La ecografía solo nos va a ser útil en caso de que exista una duda diagnóstica o una duda de ictericia colestásica u obstructiva asociada. Por eso tenemos que tener en cuenta que la ecografía en las hepatitis virales puede ser totalmente normal. Podemos tener un pseudoengrosamiento por edema parietal de la vesícula biliar y adenopatía en hilio o hiato de Winslow, y un hallazgo frecuente pero no patognomónico puede ser aumento difuso de la ecogenicidad hepática. Pero volvemos a repetir que generalmente la ecografía de la hepatitis viral es normal y no siempre se pide, porque el diagnóstico de la hepatitis se basa en la clínica y en el laboratorio. Dentro de las lesiones infecciosas hepáticas vamos a hablar de los abscesos hepáticos. Los mismos responden generalmente a 3 orígenes: bacteriano, amebiano o fúngico. Clínicamente suelen presentar fiebre, dolor en hipocondrio derecho y hepatomegalia, combinado con picos febriles, náuseas, vómitos, decaimiento y anorexia. Y cuando provocan obstrucción del árbol biliar o están asociados a obstrucciones benignas o malignas del árbol biliar con colangitis, se presentan con ictericia. Los abscesos hepáticos bacterianos o piógenes pueden tener un origen múltiple. Se pueden dar por diseminación hematógena, por vía arterial o portal, por vía biliar, por continuidad, postraumático o criptogenético. El 80% de los abscesos hepáticos bacterianos se localizan en el segmento posterior del lóbulo derecho. ¿Y cómo van a ser ecográficamente? Se pueden presentar anecoicos o hipocogénicos, de paredes gruesas, presencia de detritus, septus, nivel líquido-líquido, y cuando hay gas por anaerobios se presentan hiperecogénicos con sombra acústica posterior. Los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son la hidatidosis, el hematoma crónico, las metástasis quísticas y un quiste hemorrágico. Acá la importancia es correlacionar siempre la imagen con la historia clínica y clínica del paciente. Si tenemos un paciente que presenta fiebre, dolor en hipocondrio derecho con estas características ecográficas, estamos más orientados a pensar que el paciente va a tener un absceso hepático. Acá tenemos una ecografía hepática donde nos muestra una lesión heterogénea con áreas hipo, hiper y anecoicas, con niveles líquido-líquido y característicamente con la pared gruesa, que si lo asociamos a una clínica de fiebre, dolor en hipocondrio derecho y la sospecha clínica de un absceso, esta es la imagen característica. La tomografía axial computada tiene una sensibilidad alta del 97% para detectar abscesos. Acá tenemos una tomografía axial computada de abdomen que a nivel del lóbulo hepático izquierdo muestra un efecto de masa hipodenso, heterogéneo y de paredes gruesas que refuerzan tras la inyección de material de contraste endovenoso, característico del absceso hepático. ¿Y cómo es el comportamiento de un absceso hepático en resonancia magnética? Similar a lo visto en tomografía, donde vamos a ver efectos de masa, de contenido heterogéneo, tabicado y de paredes gruesas, como muestran estas imágenes, T1, densidad protónica, y T2 de un absceso hepático. Otro absceso que se puede desarrollar a nivel hepático es el amebiano, el cual está producido por la entameba histolítica y es la complicación extraintestinal más frecuente de la misma y se va a presentar clínicamente con hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho. Frecuentemente estos abscesos se complican
dando derrame pleural, colecciones líquidas perihepáticas, retro o intraperitoneales. En el 80% de los casos, el absceso meviano se presenta como una masa única. La misma puede ser hipoecogénica, redonda u oval, con ecos con sombra acústica posterior o con paredes gruesas. El estudio ecográfico del absceso amebiano, que muestra imagen única, hipoecogénica, de pared gruesa. Los abscesos hepáticos menos frecuentes son los fúngicos, que se producen generalmente en pacientes inmunocomprometidos. El agente causal generalmente es la cándida y a diferencia de los bacterianos y amebianos, se presentan como lesiones múltiples. Son de pequeño tamaño, de paredes irregulares en ambos lóbulos. La mayoría son pequeños, redondeados, hiperecogénicos, con la característica imagen en ojo de buey o rueda dentro de una rueda. Dos imágenes ecográficas con dos lesiones redondeadas, hiperecogénicas centrales con halo hipoecogénico periférico, característica del signo en ojo de buey o rueda dentro de otra rueda de los abscesos fúngicos. Las lesiones hepáticas benignas más frecuentes son el hemangioma, el adenoma hepático, la hiperplasia nodular focal y los quistes. Y la mayoría de las veces tenemos que tener en cuenta que se van a presentar en pacientes totalmente asintomáticos. El hemangioma hepático es el tumor benigno más frecuente del hígado. Suelen ser de presentación de tamaño pequeño, menores a 3 centímetros, únicos y asintomáticos, constituyendo frecuentemente un hallazgo en un examen solicitado por otro motivo. Es más frecuente en mujeres y existe una mayor prevalencia de esta lesión en el lóbulo hepático derecho, especialmente en situación periférica y subcapsular. Ecográficamente lo podemos describir como una lesión de tejido sólido, de contornos regulares, bien diferenciada del resto del parénquima e hiperecogénica. Generalmente son homogéneos y en el 75% de los casos, cuando son mayores a 2,5 centímetros, presentan un refuerzo posterior. El adenoma hepático se presenta más frecuentemente en mujeres jóvenes en relación con el uso de anticonceptivos orales. Generalmente son pacientes asintomáticas y el aspecto ecográfico es inespecífico en relación a la ecogenicidad. Puede ser variable de acuerdo al mayor contenido de lípidos, fibrosis o hemorragia, y se presentan como una masa solitaria, grande, encapsulada, sin o con mínimo refuerzo posterior. Los quistes hepáticos simples generalmente son hallazgos ecográficos. Pueden ser congénitos o adquiridos, únicos o múltiples, y oscilan entre quistes de pocos milímetros a otros de grandes dimensiones. Excepcionalmente producen ictericia, a menos que provoquen una compresión de la vía biliar con la consecuente dilatación. Ecográficamente lo podemos describir como una masa de límite neto anecoico, de paredes finas y refuerzo posterior. Recordemos que en tomografía axial computada, los quistes aparecen como lesiones de bordes netos, marcadamente hipodensos, con valores densitométricos similares al agua, entre 0 y 10 unidades Hanfield,
y que no presentan absolutamente ningún tipo de refuerzo con contraste, al ser lesiones avasculares. Y por resonancia, el quiste simple se presenta hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 y tampoco refuerza ante la inyección de material de contraste endovenoso. Pasamos ahora a los tumores malignos hepáticos primarios. Acá podemos decir que la ecografía es el método de elección para la detección de los mismos, pero la caracterización siempre va a requerir de la realización de una TAC con contraste o una RMI. Y el tumor más frecuente primario maligno hepático es el carcinoma hepatocelular. Se presenta más frecuentemente en los varones en una relación 5:1 y se asocia a cirrosis. La presentación puede ser como un tumor solitario, como nódulos múltiples o como una infiltración difusa. El carcinoma hepatocelular puede invadir estructuras vasculares, especialmente la vena porta, no tiene características de ecogenicidad propias y al Doppler tiene flujo de alta velocidad con flujo sanguíneo central o peritumoral, patrón en canasta. La característica tomográfica o de resonancia del carcinoma hepatocelular es el marcado refuerzo en faz arterial con lavado o washout en faz venosa. Acá tenemos la imagen tomográfica en faz arterial. Vemos que la aorta se ve bien blanca, bien hiperdensa, donde vemos una lesión hepática con marcado refuerzo y rápido lavado o rápido washout en faz venosa. Lo que se veía blanco del gran refuerzo en la faz arterial se pone hipodenso. A eso llamamos lavado en faz venosa. Y esta es la descripción característica del hepatocarcinoma. Refuerzo importante arterial con lavado venoso. La lesión hepática maligna más frecuente son las metástasis hepáticas, son 20 veces más frecuentes que el hepatocarcinoma y son del hepatocarcinoma, del cáncer de páncreas, estómago, esófago, cabeza y cuello, colon y melanoma. Ecográficamente pueden ser masas únicas o acá tenemos dos ecografías que muestran lesiones sólidas, a la derecha una solitaria y a la izquierda múltiples características de las metástasis hepáticas. Si bien las metástasis hepáticas pueden ser únicas o múltiples, en general son múltiples y afectan a ambos lóbulos. Las metástasis en crecimiento comprimen el parénquima hepático adyacente, provocando su atrofia. Por lo tanto, una afectación difusa puede asociarse a alteración de la función hepática, bien por reemplazo y atrofia del parénquima normal y o por obstrucción. En estas imágenes de resonancia en secuencias T1, T2 y T1 con contraste, vemos múltiples metástasis hepáticas que provocan obstrucción con consecuente dilatación de la vía biliar y clínicamente el paciente va a presentar la clínica de ictericia. Ahora vamos a hablar de la enfermedad hepática crónica, la cirrosis, que es una causa frecuente de ictericia hepatocelular. Y para eso vamos a empezar a definir lo que es la cirrosis. Es un proceso crónico caracterizado por destrucción del parénquima hepático, acompañado de cicatrización, fibrosis y regeneración nodular, con la consiguiente desorganización de la arquitectura lobular y vascular. ¿Cuál es la etiología de la cirrosis? Alcohólica, la obstrucción biliar crónica, obstrucción al flujo venoso hepático, hepatitis crónica, atresia biliar, fibrosis quística, enfermedades metabólicas.
nutrición parenteral prolongada, síndrome de Bucchiari y fármacos, siendo el alcohol y la obstrucción biliar crónica las causas más frecuentes. Morfológicamente, la cirrosis se puede presentar como macronodular, micronodular o de morfología mixta. Los hallazgos imagenológicos de la cirrosis son redistribución del volumen hepático, que en una fase precoz vamos a tener aumento del tamaño hepático y en la fase tardía vamos a tener una disminución del tamaño del lóbulo derecho y del segmento medial del lóbulo izquierdo con una hipertrofia compensadora del lóbulo caudado y del segmento lateral izquierdo. Los bordes hepáticos se van a presentar nodulares, va a haber un aumento de la ecogenicidad hepática, el parénquima va a estar heterogéneo por la presencia de nódulos de regeneración y la vesícula biliar se va a presentar pequeña o puede que no sea visualizada por ecografía. Los hallazgos asociados de la cirrosis son los de la hipertensión portal, como son la citis, cortocircuitos portosistémicos y espontáneos, esplenomegalia y circulación colateral. Acá vemos un ecodoppler color que nos muestra circulación colateral esplenoportal, característica de la cirrosis. Acá vemos un corte de una tomografía de abdomen con contraste, donde vemos múltiples imágenes serpiginosas en proyección de la porta, en una tomografía con contraste endovenosa, llamada cavernomatosis portal, que se da también en cirrosis. Pasamos ahora a describir la patología de la vesícula biliar, donde tenemos que destacar que la ecografía es el método más difundido, inocuo, barato para estudiar la vesícula biliar y debe ser el primer examen en la investigación de la patología de la vesícula biliar. Recordemos que la ecografía se realiza con 6 a 7 horas de ayuno para permitir que la vesícula se distienda y poder así encontrar patología si es que existe. Tenemos que recordar que la vesícula mide de 8 a 10 centímetros de longitud y de 4 a 5 centímetros de diámetro anteroposterior. La pared de la misma debe medir menos de 3 milímetros y si mide entre 4 o más milímetros diremos que está engrosado. El contenido del mismo va a ser anecoico, salvo que sea muy espeso, lo que se denomina barro biliar, en cuyo caso va a ser ecogénico. La ecografía tiene una sensibilidad y precisión del 95% para detectar la colelitiasis. ¿Cuáles van a ser los signos ecográficos de los litos dentro de la vesícula? Vamos a ver la imagen ecogénica redondeada y la sombra acústica posterior, que son las dos características de la litiasis. Tenemos que tener en cuenta que las litiasis pequeñas de menos de 1 milímetro no producen cono de sombra posterior. Y el diagnóstico diferencial de la litiasis es con el barro biliar. Cabe aclarar que el paciente con colelitiasis o litiasis dentro de la vesícula biliar se va a presentar clínicamente con dolor cólico en hipocondrio derecho, sin ictericia, a menos que presente una coledocolitiasis concomitante. ¿Cómo vamos a ver la colelitiasis? En ecografía y en tomografía. A la izquierda, imagen ecográfica, donde vemos la vesícula biliar, estructura piriforme anecoica, y en su interior múltiples imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, característica de la litiasis. En la imagen de la derecha tenemos un corte tomográfico focalizado en hipocondrio derecho. En una tomografía con contraste endovenoso vemos que la aorta está bien blanquita.
y la vesícula se ve como una imagen piriforme, hipodensa, y en su interior podemos ver 4 imágenes hiperdensas con características de litiasis. Otra patología que podemos encontrar a nivel de la vesícula biliar son los pólipos. Los pólipos a este nivel pueden ser de colesterol o adenomatosos. Los de colesterol se van a ver ecográficamente como una imagen ecogénica blanca con un refuerzo en cola de cometa, mientras que los pólipos adenomatosos se van a ver como una imagen nodular hipoecogénica. ¿Cuál es el manejo de los pólipos adenomatosos? Si los pólipos adenomatosos son menores de 5 milímetros, no se hace nada. Entre 5 y 10 milímetros se hace control cada 6 meses. Si los pólipos encontrados son de 10 a 15 milímetros, se sugiere realizar colecistectomía, y si el pólipo encontrado, la imagen característica de pólipo se encuentra y es mayor de 15 milímetros, se sugiere la realización ya de una cirugía oncológica. Acá tenemos una ecografía a nivel de la vesícula que muestra en la pared una pequeña imagen hiperecogénica. El diagnóstico diferencial primero que tenemos que hacer es con la litiasis, porque también las dos se ven hiperecogénicas. La gran diferencia es que si cambiamos de posición al paciente, lo hacemos sentar y lo acostamos, el pólipo se va a quedar siempre en el mismo lugar porque está fijo a la pared. En cambio, si esa lesión hiperecogénica se moviliza con los diferentes decúbitos, es más característico de una litiasis. Los procesos inflamatorios infecciosos que se desarrollan a nivel de la vesícula biliar son la colecistitis aguda, la colecistitis crónica y las complicaciones de las colecistitis agudas, como son la colecistitis enfisematosa, la colecistitis gangrenosa y la perforación vesicular. La colecistitis aguda o proceso inflamatorio que afecta a la vesícula biliar se presenta con un antecedente de colilitiasis en 1/3 de los pacientes. Se da por obstrucción persistente del bacinete y es litiásica en el 90-95% de los casos y alitiásica en solo 5 o 10% de los casos. Clínicamente el paciente se va a presentar con dolor en hipocondrio derecho, hipersensibilidad a dicho nivel, fiebre, náuseas y vómitos. Y en el 25% de los casos se puede asociar a ictericia, usualmente por una coledocolitiasis concomitante. ¿Y cuáles son los signos ecográficos de colecistitis aguda? Hay primarios y secundarios. Dentro de los primarios describimos la presencia de colelitiasis, litiasis enclavada en bacineti y Murphy ecográfico. ¿A qué llamamos signo de Murphy ecográfico? A la aparición del dolor al paso del transductor sobre el área vesicular. Y se ha reportado que la demostración de cálculo más Murphy positivo ecográfico predice la colecistitis aguda en el 90% de los casos. Los signos ecográficos secundarios son la distensión vesicular mayor a 5 centímetros, el engrosamiento de la pared vesicular mayor a 3 milímetros y la presencia de barro biliar. La colecistitis alitiásica es la inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar en ausencia de cálculos. Como ya dijimos, representa el 5 al 10% de las colecistitis agudas. Generalmente se dan posterior a traumatismo, una intervención quirúrgica previa no biliar, por hiperalimentación, quemados, diabetes, pancreatitis. Es mucho más frecuente en los hombres y en el 50% de los casos van a la gangrena y o a la rotura. Acá tenemos una colecistitis aguda con un absceso perivesicular, un corte axial computado
de abdomen con contraste endovenoso, donde vemos la vesícula biliar de paredes bien gruesas que refuerzan tras la inyección de material de contraste y con un proceso redondeado también de pared ligeramente gruesa adyacente al mismo, que corresponde a un absceso perivesicular. La colecistitis enfisematosa es una de las complicaciones de la colecistitis aguda. Se presenta frecuentemente en pacientes diabéticos, generalmente es alitiásica y se presenta con mayor predominio en el sexo masculino. Tiene un mayor riesgo de perforación, por eso es una urgencia quirúrgica, de aquí la importancia de detectarla. Los signos ecográficos de la colecistitis enfisematosa son imagen ecogénica focal a nivel parietal y los signos de colecistitis asociado. Muchas veces se realiza radiografía de tórax directa de abdomen o TAC para detectar el aire que presenta la colecistitis enfisematosa. Y el diagnóstico diferencial es con la vesícula en porcelana, que también se ve como una imagen parietal hiperecogénica. Radiografía de abdomen focalizada en hipocondrio derecho, que muestra una colecistitis enfisematosa en un paciente diabético, donde vemos la densidad aire, bien negra, radiolúcida, en la pared y en la luz de la vesícula biliar. Acá tenemos una tomografía axial computada con contraste que muestra gas en la pared de la vesícula, la cual se encuentra obviamente distendida, aumentada de tamaño, característico de una colecistitis aguda enfisematosa. La colecistitis gangrenosa se da entre el 2 y 38% de la evolución de las colecistitis agudas como complicación de la misma, y el 10% de la misma evoluciona a perforación. Los signos ecográficos de la colecistitis gangrenosa son engrosamiento parietal asimétrico, estriaciones parietales múltiples y membranas intraluminales. Otra complicación de la colecistitis aguda es la perforación vesicular, que se da entre el 5 a 10% de la colecistitis aguda, con una mortalidad del 19 al 24%. Los signos ecográficos de perforación vesicular son colección compleja perivesicular, pared engrosada e hipoecogénica, colelitiasis y detección de la zona de defecto parietal. Acá vemos dos cortes tomográficos en proyección de abdomen superior, donde nos muestran un cáncer de vesícula con invasión regional. Un efecto de masa con densidad de tejido sólido en topografía de la vesícula biliar, que se extiende más allá de sus límites, lo que determina la invasión regional. El carcinoma de vesícula se puede presentar clínicamente con ictericia cuando la misma provoca obstrucción del Carrefour, que se puede dar por extensión directa o por ganglios metastásicos en hilo hepático que crecen y comprimen la vía biliar. Acá tenemos una imagen de una colangio RMI, donde se ve una obstrucción en el Carrefour con dilatación de la vía biliar intrahepática provocada por un cáncer de vesícula. Ahora vamos a empezar a desarrollar la patología de las vías biliares, que pueden provocar ictericia tanto hepatocelular como la colangitis, como ictericia obstructiva o posthepática, como la coledocolitiasis y el colangiocarcinoma. Ecográficamente, el colédoco lo vemos como una estructura tubular anecoica que en personas normales no debe superar los 6 a 7 milímetros de diámetro mayor, pero en los ancianos puede medir y ser normal hasta 10 milímetros.
Aquí vemos a la izquierda una imagen ecográfica de colédoco normal. Y las imágenes de la derecha nos muestran un colédoco dilatado con una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior en relación a una colédoco-litiasis. Y la otra imagen se ve un efecto de masa de contornos irregulares hipoecogénico que provoca dilatación del colédoco en relación a una lesión neoplásica. Pero el método de elección para estudiar la vía biliar es la colangio-RMI. Es una secuencia especial de la resonancia que utiliza un T2 pesado, donde toda la vía biliar se va a ver bien blanca, hiper intensa. Llamamos colédoco-litiasis a la presencia de litiasis en el colédoco o el conducto hepático común. Clínicamente, los pacientes se presentan con dolor en hipocondrio derecho, con elevación de transaminasas y bilirrubinas. El diagnóstico habitualmente se puede realizar mediante ecografía como primer paso, como muestra la imagen, pero la técnica más sensible es la colangio-resonancia potenciada en T2, donde los cálculos aparecen como defectos de represión intraluminales. En las imágenes inferiores se ve a la izquierda una colangio-RMI, donde se ve una dilatación de la vía biliar extrahepática con un defecto de relleno en relación a litiasis, y a la derecha una reconstrucción 3D de colangio-RMI. Acá vemos litos en la resonancia de abdomen que acompaña a la colangio-RMI, a la izquierda en un corte axial y a la derecha en un corte coronal oblicuo, donde vemos gran dilatación del colédoco con múltiples imágenes hipointensas en su interior con características de litiasis. La colangitis es el proceso inflamatorio infeccioso de los conductos biliares. La causa más frecuente de colangitis es la colangitis piógena. El agente causal es una bacteria intestinal y normalmente se asocia con obstrucción del colédoco o conducto hepático común. La causa más frecuente de obstrucción es la migración de un cálculo de la vesícula y o estenosis de la vía biliar, que facilitan la éstasis biliar, el sobrecrecimiento de bacilos gram negativos, provocando finalmente la colangitis. Clínicamente tienen la típica tríada clásica de Charcot con dolor abdominal, fiebre e ictericia. Y la colangio-RMI es muy útil para el diagnóstico. Otra colangitis es la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad inflamatoria progresiva de los conductos biliares de origen autoinmune que se asocia habitualmente a colitis ulcerosa. Hay un hallazgo clave de la colangio-RMI en estos pacientes, que es la presencia de estenosis anulares distribuidas de manera aleatoria que condicionan una dilatación retrógrada desproporcionada y una apariencia del árbol biliar simulando cuentas de rosario. Imágenes de resonancia y colangio-RMI de colangitis esclerosante primaria, donde se caracteriza por la visualización de zonas estenóticas y dilataciones multifocales. Pasamos a desarrollar ahora la patología biliar maligna. Así que vamos a hablar del colangiocarcinoma. Colangiocarcinomas son tumores malignos que se originan a partir de las células epiteliales que recubren la vía biliar. Hay múltiples factores de riesgo que favorecen su desarrollo, como la hepatolitiasis, el quiste de colédoco, el consumo de alcohol, diabetes, cirrosis y la colangitis
esclerosante primaria. Clínicamente, los pacientes se pueden presentar con dolor abdominal, ictericia, prurito y o malestar general. Según su localización, los colangiocarcinomas se clasifican en intrahepáticos, que comprometen la vía biliar intrahepática, los iliares, el llamado tumor de Klatskin, o los extrahepáticos, que comprometen al colédoco. En el 50% de los casos, la presentación es la iliar. En el 35% de los casos es la intrahepática y en el 15% de los casos es la extrahepática. Va a haber un patrón de crecimiento más característico para estos tumores de acuerdo a la localización. Así es como los intrahepáticos suelen debutar como formadores de masa, mientras que los iliares y extrahepáticos presentan un crecimiento infiltrativo o intraductal. Como dijimos, el colangiocarcinoma intrahepático es de tipo formador de masa. Tanto en TAC como en resonancia, vamos a ver una masa hipovascular bien definida, con bordes irregulares, que presenta un realce periférico arterial y una captación centrípeta y gradual en faz tardía. Esto es debido al abundante componente fibroso que presenta el tumor. Pasamos ahora a ver la presentación del colangiocarcinoma más frecuente, que es el iliar o tumor de Klatskin. El tipo de crecimiento periductal infiltrante es el característico de estos tipos de colangiocarcinomas. En la imagen podemos ver una RMI de un colangiocarcinoma iliar. Tenemos secuencias T2 axial y coronal, colangio RMI y una reconstrucción 3D. Las mismas nos muestran una afectación de la confluencia de los conductos hepáticos con falta de unión de los mismos. Signo típico de colangiocarcinoma iliar. El colangiocarcinoma extrahepático presenta patrón de crecimiento infiltrativo o intraductal. Vemos imágenes correspondientes a un estudio de resonancia magnética con secuencias coronal T2 y luego dinámico, un coronal y un axial con contraste. Y observamos una estenosis abrupta a nivel del colédoco distal con realce en anillo característico del colangiocarcinoma extrahepático. Vamos a empezar ahora a describir las características imagenológicas del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas se presenta en una relación varón-mujer 1-1 o 2-1. Quinta causa de muerte por cáncer, es más frecuente en la raza negra, tiene un pico de incidencia entre la séptima y octava década de vida, es raro en menores de 40 años y la sobrevida media es de 4 a 6 meses. Y a los 5 años solamente sobrevida del 2%. En relación a la localización del cáncer de páncreas, con mayor frecuencia se presenta a nivel de la cabeza pancreática en un 60-70% de los casos. En el cuerpo, en el 20% de los casos, la cola 5%, cabeza y cuerpo 5%, cuerpo y cola 10% y difuso solamente un 5%. ¿Cuándo vamos a tener una sospecha diagnóstica clínica de un cáncer de páncreas? Cuando se presenta ictericia obstructiva, epigastralgia de etiología indeterminada, pérdida de peso mayor al 10% injustificada, crisis de presión arterial inexplicable en mayores de 50 años o diabetes en mayores de 50 años en pacientes no obesos y sin antecedentes familiares. El hallazgo básico por ecografía de cáncer pancreático es una masa hipoecogénica focal con márgenes irregulares en proyección de la glándula pancreática.
La dilatación del conducto de Wirsung o conducto biliar está presente como signo indirecto aún sin poder visualizar una masa pancreática. Otros hallazgos que podemos ver ecográficamente son la presencia de metástasis hepáticas de pequeño tamaño, con imagen en ojo de buey y generalmente múltiples, adenopatías y o ascitis. La tomografía axial computada con contraste nos va a aportar datos adicionales, ya que va a permitir mejor caracterización de la lesión que la ecografía. Tomográficamente se va a presentar el cáncer de páncreas como una imagen o masa hipodensa que no refuerza luego de la administración de contraste endovenoso. Podemos ver dilatación del conducto de Wirsung, que se ve en el 88% de los pacientes afectados con neoplasias sobre la región de la cabeza y en el 60% de los pacientes que presentan una lesión en el cuerpo del mismo. También vamos a ver dilatación de la vía biliar. Tenemos que determinar el compromiso vascular, es decir, si el tumor compromete o no estructuras vasculares para determinar si existe o no resecabilidad del tumor, y podemos también ver por tomografía las metástasis hepáticas y a distancia. Acá vemos un corte axial computado de una tomografía de abdomen, donde se observa dilatación del conducto del Wirsung en el cuerpo y en la cola. Vemos pérdida de señalizado pancreático, probablemente por edema, por hipertensión en el sistema canalicular por obstrucción. El colédoco también se observa dilatado, irregular, por la estenosis producida por el tumor. Y la dilatación del Wirsung y del colédoco produce el signo de escopeta en doble caño. En la imagen de abajo se puede ver una imagen tomográfica donde se observa un efecto de masa con densidad de tejido sólido hipodenso en proyección pancreático, característico del tumor de páncreas. Acá vemos dos cortes de tomografía con contraste endovenoso en proyección del páncreas, donde a la izquierda vemos señalizado un colédoco dilatado y a la derecha vemos en proyección del páncreas un efecto de masa con densidad de tejido sólido hipodenso, es decir, que no refuerza tras la administración de material de contraste endovenoso, que corresponde a un cáncer de páncreas. Recordemos que en tomografía el cáncer de páncreas se ve siempre hipodenso. Y en proyección hepática se visualizan dos pequeñas formaciones sólidas con leve refuerzo periférico con características de secundarismo. Otro ejemplo tomográfico de cáncer de páncreas. Tomamos tres cortes tomográficos en los cuales podemos ver una lesión hipodensa en cabeza de páncreas asociada a dilatación de la vía biliar, característica de los tumores de cabeza de páncreas. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que en su forma típica se presenta con dolor abdominal asociado con un aumento de enzimas pancreáticas. Las causas de pancreatitis suelen ser diversas, pero en nuestro medio el 90% de los casos es por litiasis seguida por alcoholismo. Un tema a tener en cuenta es que la ecografía no nos va a ser de utilidad para el diagnóstico de la pancreatitis aguda en sí. Solo nos puede ayudar para determinar si la causa de la pancreatitis es biliar y para el seguimiento de las colecciones pancreáticas en el caso de existir una pancreatitis aguda. La tomografía axial computada con contraste es una herramienta fundamental para el diagnóstico y
determinar el grado de compromiso circulatorio del páncreas y de las lesiones asociadas. Para ello utilizamos el score pronóstico de Baltasar modificado, llamado índice de severidad tomográfico. El índice de severidad tomográfico de la pancreatitis aguda se obtiene de la suma de los valores de los grados de pancreatitis de acuerdo a la extensión del compromiso pancreático y peripancreático y de la necrosis. Así vamos a tener una pancreatitis leve si el índice de severidad da entre 0 y 3 puntos, moderada de entre 3 a 6 puntos y severa entre 7 y 10 puntos. Método de elección para diagnóstico de pancreatitis aguda es la tomografía computada con contraste endovenoso. Acá tenemos en este slide 3 imágenes donde vemos la imagen superior que muestra un páncreas aumentado de tamaño con pérdida del acinarizado y con marcada alteración de la grasa peripancreática, todos signos de pancreatitis aguda. Y los cortes inferiores corresponden a pancreatitis aguda que presenta colecciones líquidas peripancreáticas. Con esto damos por finalizada la clase de diagnósticos por imágenes de la patología hepatobiliopancreática. Muchas gracias por su atención.